Bueno, pues comenzamos esa oración hermosa dándole las gracias a Abba. Ay, gracias, mi Elohim hermoso, mi Adonai, por cogernos de la mano así mismito a cada uno de nosotros en medio de cada una de estas adversidades que hemos tenido que tener enfrentando sin saber, sin reconocer cómo mantenernos en oración y glorificándote a ti en medio de ellas. Nos dicen que tenemos que hacerlo y no sabemos cómo hacerlo. Y en este momento estamos agradeciendo que tú estás entregándonos las herramientas para reconocer cómo era que había que hacerlo, para reconocer que mientras más tú te gozas arriba por medio de nuestra adoración, más fuerzas recibimos abajo para enfrentar esa adversidad. Gracias, mi Elohim, por no poder saber antes y ahora sí saberlo, por antes ser una persona y ahora ser otra, a través de la transformación que tú estás creando en cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor amado, por tu grandeza, por ese espíritu de temor que has depositado en cada uno de nosotros, para reconocer esa reverencia que te tenemos, esa realidad de quién tú eres. Y ahora comenzamos a conocerte a ti, no acerca de ti, sino a ti directamente. Gracias, mi Señor. Te ponemos la nación de Israel en tus manos. Esa nación que no solamente es una tierra y un país, sino que son todos tus hijos más amados, Señor amado, incluyendo a esa casa de Judá que se encuentra hace tantos años sufriendo también, enfrentando adversidades a causa de estar representando tu nombre, representando tus leyes, representando tu Torá. Pero también te ponemos a cada una de la casa de Israel que ni siquiera conocíamos, que éramos parte de tus hijos más amados, Señor, que éramos parte de esa misma nación. Y te ponemos también a los que todavía no han conocido, pero están en camino. Ya tú estás sembrando semillas en ellos para que comiencen a recibir ese llamado tuyo y comiencen a llegar. Te los ponemos en tus manos, Señor, para que no hayan distracciones y que no tarden, para que todos seamos un solo Israel. No haya más dos casas, no haya más hermanos y hermanos y hermanos, sino que seamos un solo espíritu contigo, todos juntos. Que ninguno ya se desvíe a lo que algún sistema religioso le haya enseñado, alguna cultura, algún sistema, alguna doctrina. Que todos y cada uno se empecemos a borrar cada uno de esos pasados, sobre todo esas enseñanzas, para conocerte de lleno a ti, no solamente a través de la Torá, sino alrededor de ella, que hasta las personas que conocen la Torá completa puedan sentir tu espíritu bordeándola, todo lo que hay alrededor de ella. Gracias, mi Señor, porque es lo que estás creando en este ministerio, creado en este momento y diseñado por ti, porque estás creando un lugar Kadosh, estás creando un lugar así mismito como tu propio tabernáculo, lleno, lleno, lleno de tu presencia. Así mismito, Señor, de tu fuego, y nada que no pertenezca a ti podrá atravesar, porque se va a quemar. Señor, así mismito te ponemos cada una de las personas que ha intentado atravesar este ministerio con malas intenciones. Te las ponemos no solamente para que seas tú quien juzgue, porque reconocemos que muchas de ellas han sido marionetas del mismo enemigo, títeres del mismo enemigo, utilizadas por el enemigo para buscar cómo desviar la atención. Y te pedimos por ellas para que abran sus ojos y que descubran que están siendo utilizadas. Pero también te ponemos las que literalmente llevan a ese enemigo adentro, no solamente porque están siendo utilizadas, sino porque quieren, con toda la mala intención, desviar la atención. Te pedimos, Señor, porque en este momento sabemos que este ministerio lo estás diseñando tú no solamente para crear algo diferente, sino para entregar la verdad, tu verdad, sin ningún tipo de sistema religioso manejando el lugar, sino que eres tú mismo manejando lo que se habla, lo que se entrega. Gracias, mi Señor. Y te ponemos en este momento también a cada uno de los que pertenecen a este ministerio, Señor. A cada uno de los que pertenecen en este momento al ministerio, no solamente los que se encuentran en la sala, Señor, sino los que se encuentran viendo los canales de YouTube, viendo los canales de Instagram, todo lo que ha sido creado virtualmente para todas las naciones en este planeta, Señor. Te ponemos cada una de esas personas que ha visto tan siquiera un video, todas las personas que han sido tocadas por algún audio, todas las personas que han sido tocadas por alguna palabra de alguna persona que haya recibido y haya entregado a otro. Cada semilla que haya salido de este ministerio, Señor, y haya tocado algún corazón, te ponemos a cada uno de esos corazones en este momento en tus manos.
Toca cada uno de esos corazones por medio de la semilla que haya sido entregada. Y así mismito cúbrelos, Señor, cúbrelos de tu protección para que no comiencen a ser distraídos con nada. Porque reconocemos y entendemos los que hemos ya atravesado un proceso grande, que ahí es que comienzan los procesos más fuertes, cuando esas semillas son sembradas. Porque el demonio y el enemigo comienza a buscar cómo distraernos de ese llamado. Te ponemos a cada una de esas personas, Señor, las que hoy se encuentran siendo partes, que se identifican como parte del ministerio, y las que aún todavía no conocen acerca del ministerio, pero van a estar llegando. Te ponemos así mismito el velo de santidad. Te pedimos que lo pongas y lo deposites en cada una de las esquinas de todas las naciones que se encuentran reunidas en este ministerio, Señor. Pero así mismito te pedimos que esa menorá siga encendida, que no pare, que siga encendida dentro de este tabernáculo que has creado a través del ministerio, Señor. Y también te pedimos por esta sala de ministros, que se mantenga como ese lugar más sagrado tuyo, dentro del mismo tabernáculo. Que esa menorá sea lo único que alumbre esta sala, Señor. Que cada uno de estos líderes que se encuentre hoy entregando palabra, y cada uno de los testimonios de cada hermano que entre, así mismito sea iluminado por esa menorá tuya, por esos 7 espíritus, que no haya nada que entorpezca. Y si hay algo que quiera llegar a desviar, Señor, mándale completamente palabras que sean incoherentes, que todos nos podamos dar cuenta que la persona no sabe lo que está diciendo, y ahí vamos a reconocer que no viene de tu parte esa palabra. Gracias, mi Señor, porque sabemos que estamos queriendo aquí estar juntos solamente buscando tu verdad. Y por eso en cada momento, cada minuto que siga pasando estas 24 horas en cada día, así mismito tú vas a ir creando más santidad en ellos, en cada palabra que se entrega y con cada persona que entra y sale. Y te ponemos en este momento también todos los hermanos, Señor, los hermanos que están hoy escuchando esta voz que viene a través de ti, por medio de mí, y los hermanos que todavía no han llegado, pero se están comenzando a enterar de que hay algo que se está hablando, que no se habla en ninguna iglesia. Te ponemos cada uno de esos corazones recibiendo esas semillas nuevamente, Señor. No solamente para que puedan recibirla de la manera en que tú quieres que las depositen en un corazón con tierra fértil, en un corazón puro, sino que puedan ser capaces de llevar semillas a otras personas, también con frutos, Señor. Gracias nuevamente, y en este momento cada uno de los deseos y las necesidades de cada uno de mis hermanos te las pongo en tus manos, Señor, porque eres tú quien las conoce y eres tú quien conoce tus propios tiempos. Permítele sentir shalom en cada uno de los procesos que tengan que atravesar, incluyéndome a mí también, Señor, para poder seguir avanzando a conocerte, pero de una manera gozosa, que podamos sentir ese gozo desde ya, para cuando comience esa fiesta sagrada tuya, no haya quien nos pare de la felicidad, del shalom y el gozo, esa danza que vamos a estar creando para ti, Señor, para mantenerte así mismito gozando en tu trono a través de cómo te tratamos, de cómo te adoramos, de cómo nos exaltamos contigo, Señor, y cuánto agradecemos esa presencia tuya. Gracias, mi Adonai hermoso, nuevamente. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach, sello esta oración en tus brazos, Señor. Amén y amén. Pues vamos a poner aquí a que papá nos acurruque, porque la clase de hoy va a estar ready también para comenzar a entender cómo llegar a ese principio, cómo llegar a ese Edén, a ese paraíso, cómo regresar para sentirnos como Adán y Eva antes de desobedecer, pero ya con la sabiduría que hemos adquirido, ¿verdad? La clase de hoy nos va a llevar a eso. Vamos a acurrucarnos antes de comenzar. Les voy a contar sobre algo que Abba me ha llevado trayendo a mí desde hace yo creo que eso tuvo que haber sido como hace más de 2 años, 3 años. Voy a hablarles del verso Génesis o Bereshit 3:19. Vamos a ver qué es lo que dice ese verso y qué importancia tiene, ¿verdad? Shalom a todos en la sala. Aquí en Bereshit 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que retornes a la tierra, ya que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ok, me fascinó que lo que acabas de leer. Yo estoy segura
que para poder seguir con la clase, todos se tienen que memorizar ese verso. Es que es muy importante y ya van a entender por qué. Es un verso que es sumamente, exageradamente importante y se lo tienen que memorizar, sobre todo para esta clase, para que la puedan entender. Léelo otra vez. Amén. Amén. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que retornes a la tierra, ya que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Y tú que lo acabas de leer, ¿qué tú entiendes en ese verso? Pues lo literal, pues que uno tiene que, para ganarse el pan, uno tiene que trabajar. Así. Ajá. Y pues cuando muéramos tenemos que volver de donde fuimos tomados. Ok. Eso también yo entendí en el momento en que por primera vez escuché ese verso. ¿Alguien más que entienda algo diferente? Eso es cuando el Señor maldice en la tierra, ¿verdad? Por eso es que con el sudor, maldice a Adán, y con el sudor de su frente va a trabajar, o sea, le va a costar su esfuerzo. Al menos eso pienso, no sé. Yo les quiero contar algo. El Padre me ha ido enviando sueños a mí desde mucho antes de yo conocerlo a Él de esta forma. O sea, les estoy hablando de quizás unos 20 años atrás. Me llevaba enviando sueños con páginas de la Biblia, porque yo no leía la Biblia, pero yo sabía que eran páginas como de ese colorcito antiguo, ¿verdad? Como vintage, como le llaman. Y yo veía siempre ese número en ellas, 319. Yo, ¿qué será este sueño? Y yo decía, ¿qué será? Y pasaba el tiempo y los años, yo seguía recibiendo esos sueños y lo veía a veces en lugares que yo todavía él me sigue enviando ese número para recordar, pero ya me lo envía recordándome lo que es, porque en aquel momento yo no sabía lo que era. Hasta que en un momento él me dejó ya claro que a través de uno de los sueños, que se refería a Génesis 3:19. Pero a todo esto yo no entendía porque como aquí nos hablaron de una forma de cómo entendieron, ¿verdad? Cómo era el entendimiento a través de ese verso. Siempre me habían hecho creer que ese verso simbolizaba la maldición que él le entrega a Adán, ¿verdad? Luego de haber desobedecido. Y le dijo, no, tú tenías todo aquí, tú podías comer todo y tú lo único que tenías que era administrarlo y cuidarlo. Pues ahora te vas para afuera del Edén y ahora va a estar el suelo maldito. Y tú vas a tener hasta espinas en el suelo, vas a tener que sudar ahora para comerte tu propio pan. Y ahí venimos nosotros a tener que tener a veces hasta 3 trabajos para poder llevar algo a nuestros hogares, ¿verdad? Pero también me decían que esa maldición iba a ser hasta que nos muramos, ¿verdad? Hasta que regresemos en el ataúd a la tierra cuando ya muramos. ¿Por qué? Porque a través de esa desobediencia fue que llegó la muerte. Y yo eso fue lo que asumía de ese verso hasta que hace como unos quizás 2, 3 años casi. El Padre me empezó a revelar que había una frase dentro de ese verso que revertía la maldición y que nunca nos habíamos enfocado en ella. Y yo empecé a buscar qué era y hasta que Él empieza a entregarme, hasta que regreses al suelo. Y hasta que regreses al suelo, eso no era lo que significaba regresar a morir. O sea, ahora tenemos que morir. Y lo voy a leer con calma ahora para que entiendan realmente lo que significa hasta que regreses al suelo. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que regreses al suelo. O sea, que vas a estar comiendo el pan con el sudor de tu rostro hasta que regreses al suelo. O sea, cuando regreses al suelo ya no vas a tener que forzarte, ¿verdad? Para comer ese pan, que forzarte con el sudor. O sea, no es un esfuerzo regular, es un esfuerzo sobrehumano, como uno dice, ¿verdad? Porque hay que sudar de verdad cuando estamos aquí en la tierra ahora mismo. Pero dice que es hasta que regreses al suelo, o sea que esa maldición se acaba allí, porque de ahí fuiste sacado. ¿De dónde nos sacaron? Nosotros nos crearon del suelo, del barro, ¿verdad? Nos diseñaron en espíritu, pero el ser humano como tal, el físico del ser humano fue creado desde el suelo. Entonces, tenemos que regresar a ese momento de la creación. No es al ataúd dentro de la tierra.
Y vamos a ver qué dice, porque polvo eres y al polvo deberás regresar. El polvo que simboliza nada, ¿verdad? El polvo lo que simboliza es literalmente cuando ellos se humillaban al punto donde había un luto o donde había una tristeza o donde se arrepentían ante el Padre, esas antepasados nuestros. Ellos lo primero que se tiraban en sus cabezas era polvo, porque así mismito se sentían como las personas más humilladas del mundo, humilladas no por vergüenza, dependiendo del caso, ¿verdad? Humilladas porque sabían que no eran nada ante el Padre. Vamos a ver qué es lo que significa realmente hasta que regreses al suelo. Dice, yo voy a leer algo que lo que voy a estar leyendo soy yo quien lo ha escrito, ¿ok? Esto no viene de ningún libro, el libro que estoy leyendo es mío, ¿ok? Yo soy quien lo estoy escribiendo. Dice, me indica que hay una parte de ese verso que no le hemos prestado atención y que esa parte es la que nos brinda la solución a romper con la maldición y obtener la vida eterna que tanto hemos deseado desde que Yeshua trajo su mensaje. Ahora es que comienzo a leerles exactamente lo que Él me ha ido brindando a mí. Dice, hasta que regreses al suelo. Es la frase dentro de Génesis 3:19, que nos indica que hay una forma de revertir la maldición, de romper con el castigo de la muerte. Regresar al suelo simboliza regresar a la base, al fundamento, a nuestra creación, a nuestro primer encuentro con Abba, con Elohim, a nuestra niñez, a nuestra inocencia, a nuestra máxima humildad. Es allí donde reconocemos que no somos nada sin Él. Él fue quien nos creó. ¿Quiénes somos nosotros? Dice que Yud-Kei-Vay-Hei es nuestro creador, nuestro propio espíritu. Nuestro espíritu viene de Él, ¿verdad? Nosotros no podemos ni pensar que nosotros somos alguien si venimos de Él. Somos de Él, ¿verdad? Este espíritu nuestro viene de Él. Tenemos que regresar a ese momento donde ese espíritu venía solo de Él. Y desear obedecer todo lo que nos indique, porque lo amamos y confiamos en Él. En ese momento que tú estás deseando obedecer como niños pequeñitos a mamá y a papá, ese es el momento donde estás regresando al suelo. Ese es el momento donde frenas esa maldición de tener que sudar por tu propio pan, de volver a retornar al Edén donde esos árboles estaban accesibles para ti con esos frutos y sobre todo ese árbol de la vida que llevaba ese fruto de esos espíritus del Padre para tener esa vida eterna. Vamos a ver qué más dice. Es allí donde dejamos nuestro pasado atrás y comenzamos una nueva vida junto a Él, como antes de que Adán desobedeciera, porque estamos siendo creados nuevamente como lo fue Adán, creado desde el suelo. Pero en este momento ya nosotros tenemos la conciencia de todo lo que sucedió a través de esa desobediencia de Él. Pues ya hemos aprendido que no vamos a desobedecer. Pues en este momento estamos siendo otro Adán, pero un Adán sabio, un Adán lleno de experiencia, no un Adán tan inocente como el que Él creó, que por eso cayó. La gente lo culpa, pero el pobre Adán realmente era inocente, no fue malo. La maldad de Adán fue al momento de no pedir perdón, al momento de no reconocer su error y echarle la culpa a Eva. Esa fue la maldad que tuvo luego de comer. Pero cuando comió, él está desobedeciendo una ley, está siendo rebelde, pero a la misma vez él no tenía experiencia de vida. Nosotros, al tener experiencia de vida, se nos hace ahora una ventaja sobre él, de poder regresar, gracias a Yeshua, ¿verdad? Que nos permitió ahora regresar a ese primer encuentro con papá para entonces volvernos a crear como una figura nueva, como un ser humano nuevo, ¿verdad? Y dice, es ahí donde dejamos nuestro pasado atrás y comenzamos una vida nueva junto a Él, como antes de que Adán desobedeciera. Es allí donde Él nos separa del mundo en que vivimos. Recuerden el verso que yo siempre les digo que estaba en ese Evangelio de Tomás, que dice, si no ayunas con respecto al mundo, no encontrarás al reino. Y si no observas el Shabbat como el Shabbat,
no verás al Padre. Mira aquí cómo él me indica a mí, porque yo no puedo decir que esto está escrito en la Biblia, sino que esto ha sido una revelación directa que él me ha traído a mí. Y dice, es ahí donde él nos separa del mundo en que vivimos. O sea, regresar al suelo es ayunar con respecto al mundo. Es literalmente dejar todo ese pasado atrás, porque ese pasado es otra persona. Nosotros ahora vamos a crear una nueva persona, o sea, vamos a permitir que el Padre cree una nueva persona en cada uno de nosotros. Y dice, nos separa del mundo en que vivimos y nos prepara para esa vida eterna llena de paz y abundancia, sin tener que comer el pan con el sudor de nuestro rostro, sin la maldición. Tener una vida eterna sin tener que comer el pan con nuestro sudor en nuestro rostro, ¿verdad? Llena de paz y abundancia. ¿Alguno de ustedes quisiera tener eso como motivación? Amén, yo, amén. Amén, ¿verdad? Amén. Eso es, en realidad, eso fue lo que él siempre quiso. Pero a causa de esa maldición que le puso Adán, por eso tuvo que frenar, porque ya no podía permitir que fuésemos eternos, y mucho menos llenos de paz y abundancia, porque ya hubo una semilla que entró a corromper la humanidad. Y dice, desde ese momento, Elohim nos protegerá de todo mal, mientras nos preparará para recibir la mayor de todas sus bendiciones, vivir junto a Él una vida eterna en su reino. Mientras nosotros comenzamos ese proceso, al menos ya sabemos que vamos a estar llevando esa armadura puesta. Mientras nosotros vamos a estar batallando todo lo que nos enfrentemos en esa tierra prometida, que sabemos que es nuestra, porque Él nos lo dijo. Él les dijo a Josué y a Caleb, esto es suyo, pero tienen que sacar lo que se metió allí, porque yo no autoricé que ellos se metieran allí. Fueron ustedes los que se portaron mal, los tuve que sacar y por ende, como estaba vacía esa tierra, pues se le llenó de maldad. Pues, ¿qué pasó en nuestros cuerpos? ¿Qué pasó en nuestras vidas? ¿Qué pasó en este mundo? Lo mismo. Él no permitió que eso sucediera. A causa de la desobediencia de Adán, y vino mucha maldad y se instaló en la tierra, sobre todo en nuestros cuerpos, en nuestra familia. Pues en este momento necesitamos enfrentar esas batallas para sacar a todo eso. Pero Él nos va a estar protegiendo en ese proceso, ¿verdad? Porque sabe que nosotros quisimos regresar a ese principio para ser diseñados nuevamente por Él, ¿verdad? Y aquí yo leo algo que está escrito en el libro de Sabiduría de Salomón. Y dice, para que tus hijos, oh Elohim, a quienes amas, sepan que no es el crecimiento de los frutos lo que nutre al hombre, sino que es tu palabra que preserva a los que ponen su confianza en ti. Esto es Sabiduría de Salomón 16:26. Y aquí nos está hablando de esos frutos que tanto nosotros queremos, ¿verdad? Que sí, obviamente, el hecho de que esos frutos estén creciendo en nuestro interior va a ser perfecto para nosotros comenzar ese proceso a hacer exactamente como Él quiere. Pero la palabra de Él, que es la que nos brinda esos frutos, que es la que permite que ellos crezcan, es la que nos protege, la que nos preserva a los que ponemos nuestra confianza en Él, a los que tenemos una fe sin duda. Y no solamente es escuchar esa palabra, es obedecerla, porque esos frutos llegan al momento de estar, ¿qué? Obedeciendo. Nosotros entonces debemos llevar una fe sin duda y una obediencia sin pregunta en medio del proceso. ¿Para qué? Para que esa protección esté en todo momento alrededor nuestra mientras enfrentamos el proceso. Vamos a ver qué más dice aquí. Ok. Es esto. No lo voy a llamar por el nombre que Él me lo ha entregado, ¿verdad? Para que luego cuando esté el libro puedan ver el nombre con que Él me ha entregado el nombre de este proceso. Pero este es un proceso que comienza con esa separación y culmina con la exaltación de cada ser humano al convertirse en un solo espíritu con Yud Hei Bak Hei. Es el proceso que nos lleva a conocer directamente a Elohim y sobre todo a nosotros mismos. Es el proceso para lograr obtener la llave de su reino y activar su poder omnipotente en nosotros y en todo nuestro alrededor. ¿Ustedes quieren saber acerca de ese proceso? Voy a repetir qué es lo que va a traer, cuáles los resultados de atravesar este proceso. Dice, este va a ser un proceso que comienza con esa separación. ¿Recuerdan cuál era la separación?
el ayunar con respecto al mundo, ¿verdad? El regresar a ese suelo, ese fundamento, ¿verdad? A esa manera de volver a ser creados por Él. Y dice, y culmina con la exaltación de cada ser humano, al convertirnos en un solo espíritu con Elohim. O sea, que Él nos va a estar separando. O sea, nosotros voluntariamente queremos ser separados, ¿no? Él nos va a agarrar y nos va a separar. Voluntariamente tenemos que decirle a Él, yo quiero, ¿verdad? Y cuando ya estamos siendo separados, apartados para comenzar ese proceso, entonces ya nos está indicando que el resultado al final del proceso es convertirnos en un solo espíritu con Elohim. Ustedes recuerdan que yo le he hablado de que Yeshua llevaba esos 7 espíritus del Padre, ¿verdad? Que esos 7 espíritus de esa menorá, el espíritu de temor al Padre, el espíritu de autoridad o poder, el espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento y ese Ruach HaKodesh, ese Espíritu Santo, esa presencia del Padre. Ellos en conjunto es la plenitud completa del Padre, ¿verdad? Y por eso Yeshua es tan difícil de identificar si era Dios o si no era Dios, si era Elohim o si no lo era. Esa era la confusión más grande que había. Porque Yeshua fue una persona, ¿verdad?, que llevaba esos 7 espíritus. Y Yeshua fue escogido para ser ejemplo, para que nosotros viéramos el ejemplo de cómo llegar a ser así mismito como el Padre, como Él. Y Yeshua dejó dicho que íbamos a hacer cosas más grandes que las que Él hizo. ¿Cómo poder hacer eso, verdad? ¿Cómo poder activar el poder omnipotente del Padre en nosotros mismos? Ese va a ser el resultado final de atravesar este proceso, ¿verdad? Dice, tengo sabiduría de Salomón 2, 23, 24. Porque Elohim creó al hombre para ser inmortal y lo hizo ser una imagen de su propia eternidad. Sin embargo, a través de la envidia del diablo, ¿verdad?, el demonio, vino la muerte al mundo. Y los que se aferran a su lado la encuentran. O sea, nosotros todos hemos estado aferrándonos a qué lado. Tú no tienes idea cuántos pasajes yo he leído fuera de la Biblia, en otros libros escondidos, que decían así mismito, cómo Él nos prevenía de que los fariseos no iban a entender estas cosas, y como no las iban a entender, actuaban como perros que no comían ni dejaban comer, y por eso las iban a esconder. Pero la generación escogida por el Padre era la que iba a encontrarlas. Eso estuvo escrito por parte de Él mismo. Y eso estaba escondido. O sea, ya sabía que iban a esconder esto a causa de que no lo iban a entender. Pero mira cómo ahora está todo retollando. Y Él está soltando secretos. Él está soltando los secretos del cielo que están dentro de la Torá. Pero mucha gente que conoce acerca de Torá no los ha entendido. Y es quizás porque ese espíritu no ha entrado a revelarlo. Porque quizás su corazón, ¿verdad?, necesita ser puro para que esos espíritus comiencen a ser sembrados, ¿verdad? Y todo esto, como yo les digo, todo esto ha sido revelado directo de Él a mí. A mí nadie me habló de esto en ningún lugar. Los únicos videos que yo en los últimos 7 años he visto acerca de raíces hebreas ha sido con Jim Stiley. Mi sorpresa al escucharlo fue como que, wow, hay alguien que conoce lo mismo que yo. Yo no sabía que yo era una de las pocas que conocía acerca de esto. Yo juraba que yo era la última en enterarme de todo esto. Y ahí fue que yo comencé a ver cómo el Padre estaba escogiendo solo bien pocas personas para prepararlas a este nivel para entregar ahora, ¿verdad?, como me tiene a mí con ustedes. So, lo que yo les hablo no es algo que yo me estoy sintiendo en mi corazón y escribiéndolo para hacer un libro, porque el libro también fue una instrucción de Él. Y no es un solo libro, ¿verdad? Son varios acerca de este mismo proceso. El proceso el cual nosotros debemos enfrentar para llegar hasta ese máximo encuentro está representado por todas esas batallas que ellos tuvieron que llevar en esa tierra prometida. O sea, luego de que ellos salen de Israel, ellos no pararon. Ellos tuvieron que empezar a conocer al Padre. Pero no fue solamente eso, sino que estando los 40 años en el desierto, ninguno de ellos fue escogido para entrar a esa tierra prometida, sino la generación que iba con fe y obediencia. Una cosa fueron los que se quedaron en el desierto, que estuvieron obedeciendo sin fe, y otros fueron los que entraron valientemente a seguir batallando, enfrentando lo que fuese con la fe de la confianza de que Él los iba protegiendo. Esta es la generación exactamente que representa a Josué y Caleb. Por eso es que Él nos está preparando con estas herramientas. Él está creando este ejército, Él está preparando este ejército. Cuando Gideon
no recuerdo si fue en Jueces, ¿verdad? En el libro de Jueces, Gideón se le dio la instrucción de que él se le iba a entregar la batalla ya estaba, ¿verdad? La victoria ya estaba hecha en la batalla que iban a enfrentar. Y el padre le dijo, mira, tráeme todos los hombres tuyos, todos y cada uno de 20 años para arriba. Y entonces él trajo a todo el mundo y eran como 22,000. Y el padre dijo, no, esto es mucha gente. Esto es mucha gente y si yo te permito ganar la batalla contra esta gente, tú vas a pensar que la ganaste tú. Lo siento. Necesito que le digas a todo el mundo en secreto, porque ellos iban oído por oído, que si tú tenías miedo, que te fuera. O sea, él no avergonzó a la gente. Él solamente le dejó saber a cada uno por individuo, ¿verdad? Cada uno a nivel individual, si tienes miedo, mejor te queda. ¿Y tú sabes cuántos se quedaron? 12,000. Entraron solo 10,000 valientes. Pero de esos valientes, como quiera el padre decía, no, esta gente esto es mucha gente. Si te hago ganar la guerra con 10,000 personas, o sea, como que vas a pensar que fuiste tú. No. Pónmelos a toditos que los voy a poner a prueba. Eso fue lo que sucedió. Él los puso a prueba y le dijo, ok, vayan al río y el que se doble y coja el agua como un perrito, ¿verdad? Como que se postre completamente a lamber el agua, tomar agua del piso, ese puede ir. Y el que se coja el agua con las manos, ¿verdad? Que no se postre y coja el agua con las manos y se la echa a la boca, ese no puede ir. Ustedes saben que solo 300 de esos 10,000 se postraron a tomar el agua como los perritos, ¿verdad? ¿Qué simboliza eso? Se humillaron, se postraron ante el Padre, ¿verdad? Esos fueron los únicos que atravesaron esa guerra contra 10,000, 300 contra 10,000 y ganaron la guerra. Y esa guerra, esa victoria, está hasta en otras películas, ¿verdad? Que también creo que una película se llama como 300 y hay gente que me habla de la película sin saber que eso estaba escrito en la Biblia. Y yo digo, wow, Padre, cómo Él nos escoge así como sacó al pueblo entero de Israel y de ahí escogió a otros para mantenerse en el desierto, porque hubo 3,000 que él mandó a matar, ¿verdad? Por medio de los levitas. Y luego de esa gente que se quedó, como quiera, unos sumamente, especialmente escogidos, fueron los que entraron a la tierra prometida. En este caso estamos viendo cómo él sacó aparte 22,000 que eran, y de ahí sacó aparte a 10,000 que eran los valientes, y luego de esos 10,000 solo 300 fueron escogidos para entrar a la guerra, para obtener la victoria. Eso es lo que nosotros también tenemos que entender. Esto es un proceso que aunque podamos haber 28 personas aquí reunidas, a lo mejor no las 28 van a atravesar todo el proceso. A lo mejor van a ser 28 escogidos, ¿verdad? Para entrar. Y luego esos 28 van a hacerse, ok, solamente entran los valientes. Y de esos 28, ¿cuántos puedan quedar? 10. Y de esos 10, entonces la manera de ser escogidos por Él es humillarse al máximo nivel, ¿verdad? Postrarse por completo. Y a lo mejor solo entren 3. Eso yo no sé. Pero yo sí quise ser una de ellas. A mí me tocó enfrentar lo que fuese, porque yo quise, no porque Él me lo dijo. Él me puede dar la instrucción, pero yo soy quien decido si obedezco o no. La misma instrucción se la ha dado a otras personas porque yo lo sé, ellos me lo han dicho. Y todavía ellos no han tomado acción. Yo quise tomar acción al momento. Y mientras más rápido tomemos acción, más rápido enfrentamos todo y más rápido comenzamos a ver esa recompensa, ¿verdad? Ese espíritu de Él entrando en nosotros y entendiendo y sintiendo y actuando como Él. Y Él está hoy. Yo sabía que hoy venía on fire por eso mismo, porque nada más con el tema que me dio. Pero eso quise explicárselos porque lo que estoy entregando es algo que les aseguro que no lo van a volver a escuchar en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque me lo dio directamente a mí. Y a cada uno de nosotros, si decidimos entrar de esta forma, Él va a comenzar a cada uno a entregarnos revelaciones tal como, ¿verdad? No como esta, pero de la manera en que Él las entregue, para que nosotros, en el momento donde Él decida, porque esto yo no lo entrego a todo el mundo, esto yo lo entrego cuando Él me autoriza. Yo creo que en los meses que yo llevo aquí en esta plataforma, Él me ha autorizado en 2 ocasiones nada más a entregar esto. En una ocasión no fue enseñarlo como ahora, fue solamente a leer por encima, y hoy por primera vez me está entregando como una clase, como una herramienta para entregarles a ustedes. Lo que viene, definitivamente reconocemos
que estamos entrando obviamente en lo que son las etapas de los tormentos del Apocalipsis y va a estar llegando algo sumamente fuerte. Eso representa, ¿verdad?, ese mar tormentoso que estaban esas manitas pidiendo auxilio, pero esto que estoy entregando no es para que temamos a esos tormentos. Es para que aseguremos esa protección dentro de esa arca mientras vamos a estar siendo preparados en medio de un proceso. Todos vamos a estar enfrentando los tormentos y unos vamos a estar protegidos, siendo preparados para ese encuentro, y otros van a estar siendo atormentados, ¿verdad? Ustedes deciden, yo decidí ya, ahora le toca a todo el mundo aquí decidir que a dónde quiere llegar. Yo estoy emocionadísima con que él me permitió entregar todo esto. Y hoy solamente vamos a hablar de ese nivel de separación porque no va a dar mucho tiempo para llegar a todos los niveles. Ok, pues aquí me dice en la sabiduría de Salomón 3:1. Pero las almas de los justos, ¿verdad?, de las personas rectas, de las personas que han llevado esa Torá con una fe sin duda y una obediencia sin preguntas, están en las manos de Elohim. O sea, las almas de quienes, de nosotros que estamos entrando a obedecer con fe sin pregunta y obediencia sin pregunta, con fe sin duda y obediencia sin pregunta. Nuestras almas están en las manos de Elohim y ningún tormento las tocará. ¿Ustedes están viendo eso? Que no soy yo quien solamente le estoy entregando una revelación, sino que ya en las escrituras estaba escrito en un libro que le habían robado a la Biblia. Por eso es tan importante entender la Biblia antes de ir a buscar esos libros, para entender esos secretos del Padre que están escritos allá. Y vemos cómo ya Él nos está ya garantizando que las personas que vayan en esa dirección, ¿verdad?, con esa obediencia sin preguntas y esa fe sin dudas, esas almas de ellos, ningún tormento las va a tocar. O sea, por eso es que Él está entregando estas herramientas para nosotros entrar de esa forma, ¿verdad? Todavía no hemos empezado, estamos en el nivel de separación, todavía no hemos empezado a entender ni qué le agrada ni qué no le agrada, ¿verdad? Estamos en el nivel de tomar la decisión. Dice, si tu corazón está dispuesto a dejar el pasado atrás, si tu fe te permite desear obedecer sin tener algo visible de frente que te demuestre su protección a los acontecimientos que se avecinan, si deseas conocer la mejor versión de ti y conocer la omnipotencia del Padre en ti, del poder del Padre en ti, bienvenido. Ahora es que vamos a empezar a entender las herramientas, ¿verdad? ¿Quiénes están dispuestos? Vamos a volver a leerlo para que me digan aquí ahora mismo, como cuando pasó Gideon con la gente, con los 22,000. El que tenga miedo que se vaya, los valientes que se queden. Vamos aquí a volverlo a leer. Dice, si tu corazón, amén, ¿verdad? Dice, si tu corazón está dispuesto a dejar el pasado atrás. ¿Quiénes están dispuestos a dejar el pasado atrás? Amén. Amén. Dice el otro, si tu fe te permite desear obedecer sin tener algo visible de frente que te demuestre su protección ante los acontecimientos que se avecinan. O sea, si la fe de ustedes es sin dudas, aunque no veamos algo visible de frente, que es lo que nos va a proteger, si esa fe es tan y tan fuerte, nos permite ver eso, o sea, nos permite sentir que queremos obedecer sin tener eso de frente, visible. ¿Quiénes están? ¿Amén? Amén. Oh, perfecto. Vamos a ver. Amén. Amén. Vamos a ver. Amén. Si deseas conocer la mejor versión de ti, ¿quiénes están dispuestos a conocer la mejor versión de cada uno de ustedes? Yo, amén. Amén, amén. Ya, muy bien. Y conocer la omnipotencia del poder del Padre en nosotros. ¿Quiénes están dispuestos a conocer esa omnipotencia del Padre? Hacer las cosas sobrenaturales. Amén. Aleluya. Bueno, pues, bienvenidos. Ahora es que empezamos literalmente el proceso. Vamos a ver qué nos dice Sabiduría de Salomón 3:9. Los que ponen su confianza en Él comprenderán la verdad. Y los que les sean fieles en el amor permanecerán con Él. Porque la gracia y la misericordia son para sus kodeshim, sus santos, sus apartados. Y Él tiene cuidado ¿de quiénes? De sus elegidos. O sea, que nosotros hemos pensado hasta este momento que esa gracia era para todo el mundo que creía en Yeshua, o por lo menos en aquel Jesús.
Y aquí nos está diciendo que esa gracia y misericordia son ¿para quiénes? Para sus santos, sus apartados, las personas que hemos decidido salir, ayunar con respecto al mundo, ¿verdad? Separarnos para ser protegidos por Él. No todo el mundo lleva esa gracia, porque el demonio también sabe, ¿cómo se dice? Copiar, como un copycat, copiar lo que el Padre entrega. A veces nosotros pensamos que andamos en la gracia del Padre y lo que estamos es que andando en la gracia del demonio que nos da temporeramente. Por eso es que vienen tantos tormentos y uno piensa que es que el Padre me sacó la gracia un rato. No es así, porque la gracia y la misericordia del Padre son para sus santos, sus apartados. ¿Y de quién Él tiene cuidado? De sus elegidos, de los que literalmente fuimos tan valientes de considerarnos elegidos por Él, ¿verdad? Él nos sacó aparte esos 22,000 y de ahí 12,000 se fueron bien cobardes y solo se quedaron 10,000. Y esos elegidos, con todo y eso, Él sacó aparte 300 que fueron los únicos que supieron postrarse, ¿verdad? Para tomar de esa agua. ¿Qué simboliza esa agua? Esa Torá, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos dice aquí. Vamos a comenzar el proceso de separación. Aquí todo el mundo dijo amén. Ahora vamos a comenzar el proceso de separación. Dice, Noé representa a esos escogidos. Este escalón 1 que vimos, ¿verdad? Que está en medio de esa ola de tsunami antes de comenzar a entrar al arca, a ser protegidos. Estamos aquí separándonos, tomando la acción de cómo separarnos de los demás. Pues ese escalón lo representa Noé. Todo esto, nuevo digo, que me lo ha entregado a mí el Padre, ¿no? Noé representa a los escogidos, a los que fueron separados, protegidos y llevados a una nueva vida. Noé encontró gracia en los ojos de Elohim. Él era un hombre justo, ¿verdad? O correcto, más bien, una persona que con fe sin duda y obediencia sin pregunta iba directamente de la mano del Padre. Perfecto en sus generaciones, caminaba junto a Elohim siempre con fe y obediencia sin preguntas ni dudas. Vamos a ver. Este primer escalón es el comienzo de una nueva vida. Es una decisión que te llevará a un proceso nunca antes vivido, que traerá tus más anhelados deseos para que se materialicen, ¿verdad? Se manifiesten. Vas a necesitar, ahora viene la instrucción, van a necesitar una libreta, verlo un cuaderno, nueva, bonita, que te encante, que te guste, ¿verdad? Que te inspire a ser creativo. Puede ser un sketchbook, ¿verdad? Una libreta de dibujo, donde también puedas dibujar. ¿Verdad que yo les presento muchas veces a ustedes dibujitos que yo hago con mis propias manos? Esta es parte de lo que yo les recomiendo a ustedes como parte del proceso, para que puedan literalmente tener un proceso agradable. Y entendiendo, ¿verdad? Porque, vamos a ver, vamos a comenzar primeramente a escribir todos y cada uno de los deseos de tu corazón, de cada uno de los corazones que está aquí hoy. No se limiten en esta parte, ¿verdad? Escriban todo lo que desean, aun si lo han considerado imposible. No importa si ustedes han pensado en algún momento que eso parece ser imposible, escríbanlo allí, ¿verdad? No se olviden de escribir el porqué de cada deseo. ¿Por qué tú deseas eso? ¿Para qué? ¿Verdad? Cada deseo de tu corazón lleva un propósito y ese es tu porqué. Luego de jugar con nuestra imaginación. Ok, espérate, antes de yo empezar aquí a jugar con nuestra imaginación, ¿alguien me quisiera contar algún deseo que haya considerado imposible? Desde pequeño, no importa. Algún deseo, algún ejemplo de que algo que haya estado llevando en su corazón desde hace mucho tiempo, pero como lo consideró imposible, lo veía como que algo que estaba ahí solamente, como que a lo mejor desde niño pensando. Quiero escuchar un ejemplo. Mi deseo es la restauración de toda mi casa. Pues, que haya ese amor, esa unidad, esa confianza que se perdió. Pues escríbelo allí, que no se te olvide. Después voy a dejarles saber por qué yo quiero que los escriban. ¿Quién más tenía un deseo que lo quería decir aquí? Hola. Hola, preciosa. Hola. Bueno, el deseo que tenemos con mi esposo es poder hacer un comedor para los niños. Ay, qué hermoso. Ese es el deseo de nuestro corazón. Ay, mi marido siempre dice, si yo tuviera mucha plata, lo primero que haría es un comedor para los niños.
porque pasó mucha hambre. Tranquila, Así que que no bueno. necesitas plata para eso y yo doy fe de cómo a mí el Padre me ha bendecido con personas que me regalan cosas que yo ¿qué? Yo quiero que el Señor me dé esa autoridad Aleluya. para pelear. Ve, mira cómo Él te lo está empezando a manifestar en tu vida, que te está entregando estas herramientas para que tú comiences ese proceso para sentirte empoderada y ese proceso para sentirte protegida, confiada, tranquila, en shalom, valiente. Todo lo que tú estás pidiendo a través de eso, lo que tú acabas de decir, de ese espíritu de autoridad, este es el comienzo. Este es el comienzo de recibir esas herramientas para ello, ¿ok? Quiero que ahora lo escribas en tu libreta. Busquen una libreta, no tiene que ser una fea. Busquen una bonita que ustedes se sientan enamorados de esa libreta, de ese cuaderno. Así que no empiecen a escribir todavía, a menos que los escriban para que no se lo olvide y luego lo pasan a esa otra. Y le ponen colores y empiezan, porque es que el Padre va a comenzar luego. Esta es la primera fase del proceso. Luego el Padre va a estar comunicándose tanto con ustedes a través de sueños, visiones, profetas y muchas maneras, que por eso es tan necesario mantener esa libreta, porque van a ver sin parar, muchas cosas que van a estar escritas. Vamos a ver qué me dice otra hermanita aquí. Su anhelo personal es viajar junto a su familia a Israel. El sueño en conjunto es que un grupo de hijos del Padre, ¿verdad?, podamos tener un lugar donde restaurar niños, jóvenes, adictos y mujeres con marcas en el mundo. Amén. Vamos a ver qué otra tengo aquí. Dice restauración de toda mi vida espiritual. Amén. Ya estamos empezando a manifestar todo eso. Que sus 3 hijos conozcan al Padre y que empiece a despertar que empiece ese despertar en ellos. Amén. Y así por fe te digo que ya yo estoy experimentando eso con mis hijos de una manera increíble. Vamos a ver qué me dice aquí. Su deseo es tener mucha sabiduría sobre la palabra y entenderla y seguir los mandamientos y aplicar en mi vida. Amén. No, ¿verdad? Pero usted se le olvida que también podemos desear una casa espectacular, un carro y todo eso. Oye, nosotros no solamente el Padre nos puso aquí a conocer la parte espiritual. Eso tenemos que hacerlo para saber cómo era vivir con eso. Y ese va a ser el principio de todo, pero ya van a ver que no van a limitarse. Que si quieren ser diseñadores de moda desde pequeño, como yo quería diseñar vestidos de novia. Yo diseñaba vestidos de novia cuando yo era pequeña y yo nunca pensé que iba a estar haciendo bodas. Pero mira, habían tantas cosas que cuando yo era pequeña yo deseaba y no sabía por qué. Y ahora cuando miro hacia atrás y miro a esa niña que era completamente inocente, veo por qué ella quería hacer esas cosas. Y eran unos talentos que el Padre había puesto en ella tan poderosos que ella no sabía que eran tan únicos en ella, ¿verdad? Y cuando hablo de ella, hablo de yo misma cuando pequeñita. Y ella se sentaba lo más que yo hacía cuando pequeña era diseñar vestidos. ¿Y saben por qué no seguí esa industria? Yo asumí por medio de lo que yo creía, ¿verdad?, por personas que yo estoy admirando y entendiendo que ellos son los sabios. No sabía que era un espíritu matando ese deseo en mí, matando ese talento que el Padre puso en mí. Y yo no lo sabía y por ende estaba en todo momento así mismo asumiendo que era imposible llegar a eso porque no era lo mejor. En este momento, cuando yo miro hacia atrás, yo soy administradora de empresas. ¿Y cómo ha sido eso? Yo no tengo idea, porque el Padre es quien me ha puesto a mí con la sabiduría para tener la experiencia de administrar empresas. Y no una, varias. Yo, aparte de que no he diseñado vestidos para nadie más, pero me diseñé mi vestido de bodas, me diseñé mi vestido de quinceañera, me he diseñado vestidos que mi abuela me ha cosido. O sea que yo he diseñado vestidos, ¿verdad? Pero también tengo un talento de diseño que he creado, o sea, lo he utilizado para diseñar eventos, flores y otras cosas. O sea, el Padre ha utilizado esos talentos en mí, o me ha permitido a mí reconocer esos talentos para que no mueran, ¿verdad? Y ha empezado a manifestar en mí áreas que yo desde pequeña les había deseado y no sabía cómo hacerlas porque me decían que no, que eso no era lo que yo tenía que hacer. Por eso también les digo, desear en este momento esa parte espiritual es la prioridad ante todo, ¿verdad? Porque sin eso no sabemos ni conocer de qué estamos hechos. Pero escriban, no se limiten.
Escriban cada uno de los deseos que han tenido hasta de pequeños, que nunca se han materializado y que los han considerado hasta imposible. Escriban ese carro Aston Martin. Yo quiero un carro Aston Martin, una guagua, una SUV de esas grandes. Yo quiero una de esas. Y eso, yo, ¿sabes? Ya al principio yo quería una casa de esas bien gigantescas, como de 11 cuartos, que está frente a la playa en Miami, pero no era por los lujos, sino porque yo quería así mismito, yo quería cuartos para toda mi familia cuando llegara a quedarse, porque a mí nadie me visita. Y de momento el Padre fue quien me habló. Luego de eso, yo pensaba que era uno de esos sueños imposibles, porque la casa vale como 100 millones. Y después el Padre me dijo, deja de estar pensando en una casa cualquiera, porque en el medio de la hambruna, tú vas a estar dándole refugio a tu familia. So, esa casa que tú viste al principio, esa casa que deseaste al principio, esa es la que tengo para ti. Y ahí yo vi el propósito real. So, no era solamente desear una casa grande, porque yo fuese alguien glamurosa, porque no era eso. A mí me gustan las casas pequeñas. Pero el hecho de que había un propósito mayor en ella ya me hizo desearla más. Por eso es tan importante saber cuál es el propósito, el porqué al lado de cada uno de nuestros deseos. Pero no se limiten, no se limiten. Ustedes también pueden tener sus sueños de esos imposibles que puedan ser materializados. O sea, no se preocupen. Eso no, la humildad no la lleva la pobreza. Es más, Abraham no fue un hombre pobre. Yo les voy a contar cómo el Padre me ha entregado cosas a mí sin yo tenerlas que pagar. Y yo me he quedado bruta. Porque así era que él era con Abraham, y con Isaac y con Jacob. En un momento dado, yo recuerdo que ya yo estaba mudada en Miami. Y yo recuerdo que yo estuve como un año durmiendo en un matre inflable. Y de momento, cuando ya al fin tuve un matre que me regalaron, pues yo estuve como, no me acuerdo cuánto tiempo, durmiendo en un matre en el piso. Y de momento, cuando ya al fin puedo pagar mi juego de cuarto, y yo digo, ay, voy a comprar mi juego de cuarto. Y entonces, cuando literal, yo había ya ordenado el juego de cuarto en la mueblería, y como era domingo, si no me equivoco, ellos no me podían cobrar hasta el otro día, algo así era, porque fue por teléfono que yo iba a pagar. Y mi amiga, el mismo día que ellos me iban a cobrar, me llama mi amiga y me dice, oye, ¿ya tú pagaste el juego de cuarto? Y yo, no, todavía no me lo han cobrado. Me dice, cancélalo, que mi hermana acaba de vender su apartamento, que era en un condo, un edificio súper exclusivo. Me dice, ¿y te quieres regalar el juego de cuarto? Que, o sea, es king, era de hotel. Y yo, ¿qué? El que yo iba a comprar era un juego de cuarto bien humilde, bien bonito, pero baratito, tú sabes. Y de momento me llega de gratis, literal. Un juego de cuarto king completamente de hotel precioso. Así trabaja el Padre. De momento tienes mucho más de lo que esperaban. Y era nuevo, porque ese apartamento ni lo usaban. Porque papá siempre tiene maneras, así mismo como me ha puesto a mí regalarle tantas cosas a tantas personas, también pone a otras a entregarnos también a nosotros, porque también tienen que salir de ellos. So, el cómo, a nosotros no nos interesa saber cómo suceda. A nosotros nos interesa saber cómo prepararnos para que sí suceda. Y eso es lo que Él nos va a estar entregando, herramientas para nosotros irnos preparando y Él comenzar a manifestar esos deseos en nuestras vidas sin que nosotros sepamos ni cómo se hizo, ¿verdad? Primero empezamos a escribir nuestros deseos del corazón, ¿verdad? Sin limitarnos en esta parte, escribiendo todo lo que deseamos, aun si lo hemos considerado imposible, ¿verdad? No nos olvidemos de escribir el porqué de cada deseo, ¿verdad? Cada deseo en nuestro corazón lleva un propósito y ese es nuestro porqué. Vamos a ver. Luego de haber jugado con nuestra imaginación, ¿verdad? Y activar esa esperanza al visualizar que no existen los imposibles, cerramos esa libreta. Y la mantenemos cerquita porque la vamos a llevar con nosotros a todo lugar. Nunca vamos a saber, ¿verdad?, cuándo nuevas ideas lleguen para inspirarnos y para anotarlas, ¿verdad? ¿Están listos? El Evangelio de Mateo 5:8 me dice que bendecidos son los de corazón puro, los puros en su corazón, ¿verdad? Porque ellos deberán ver a Elohim. O sea que ya vimos que para poder comenzar tan siquiera el proceso necesitábamos esos corazones puros y manos limpias. Ahora vamos a entender realmente cómo poder purificarlos para llegar a ese máximo encuentro con Él. Dice, ahora comenzamos a purificar y a sanar nuestro corazón, a perdonar todo aquel que nos haya herido u ofendido,
a perdonarnos a nosotros mismos por todo aquello que hayamos hecho, consciente o inconscientemente, para herir u ofender a otros, y sobre todo pediremos el perdón de Elohim. Vamos a ver qué nos dice aquí en Génesis 45, Bereshit 45, del 4 al 5. Y Joseph, ¿verdad?, le dijo a sus hermanos: acérquense a mí, les ruego. Y se acercaron. Y él dijo: yo soy Joseph, su hermano, a quien vendieron en a Egipto. Ahora, por lo tanto, no se entristezcan y tampoco se enojen con ustedes mismos, porque me han vendido, ¿verdad?, hasta aquí. Porque Elohim me envió delante de ustedes para preservar la vida. Y aquí tengo que frenar para que entendamos la manera tan hermosa que nos enseña Joseph de cómo perdonar. Lo vendieron sus propios hermanos como un esclavo. Lo vendieron y él tuvo que enfrentar muchísimas adversidades a través de haber sido apartado de su familia, rechazado por sus propios hermanos, comenzar a enfrentar procesos como un esclavo desde el suelo, ¿verdad? Desde la parte más humillante, porque literalmente lo arrastraban. O sea, la Biblia no nos da esos detalles, pero hay otros libros que nos hablan los detalles de lo que ocurría mientras lo iban de camino hacia Egipto con él. Y él lloró y buscaba hasta a su mamá, que había muerto ya. El dolor que él sentía de haber sido literalmente arrancado de su familia de esa manera, el rechazo de sus hermanos, los latigazos que recibió mientras lloraba. Todo eso ocurrió y está en otros libros escritos. Los procesos que tuvo que enfrentar Joseph durante muchos años, no solamente haber sido vendido como esclavo y sentirse rechazado, sentirse apartado de su familia, del amor de su papá, de su hermanito, sino que también tenía que trabajar, no solo como esclavo, porque el padre estuvo con él en todo momento y permitía que los lugares quedaran bendecidos a través de la presencia de él, de los trabajos que él hacía. Y eso ayudaba a que José no se sintiera mirando al pasado, el dolor de ese pasado. Ayudaba a que José se entregara literalmente a hacer todo a la voluntad del Padre, porque si el Padre permitió que eso ocurriese, él estaba como que, bueno, pues ya no puedo cambiar lo que sucedió, déjame entonces entregar todo lo que más pueda para estas personas que hoy son mis jefes, ¿verdad? Mis Adonai, mis señores. Y eso hacía que los lugares quedaran bendecidos y que las personas entregaran a las manos de él todo para que él lo administrara. El Padre, ¿qué estuvo haciendo? Crear una persona de carácter humilde, pero a la misma vez un líder, un administrador en cada uno de los lugares que iba, ¿verdad? Y Joseph, aunque no estaba entendiendo y aunque sabía que fue un proceso lleno de adversidades, hasta lo mandan preso injustamente, ¿verdad? En ese momento, hasta dentro de la prisión, él no se puso a quejarse ni a afligirse. ¿Por qué? No. Él se puso a trabajar como tal. Y aunque él le dolía, porque él no era de palo, él no era un robot, él sabía que fue injustamente. Aunque también estaba pasando ese dolor, el Padre lo seguía bendiciendo allí porque por la manera de él ser entregada, trabajando para las demás personas, sirviéndole a otros. ¿Y qué pasó? Hasta de jefe de la prisión lo pusieron, ¿verdad? Mira cómo el Padre estuvo creando un sendo líder humilde, lleno de todo ese conocimiento y todos los espíritus del Padre en él. ¿Para qué? Para cuando llegara el momento de la hambruna y sus hermanos regresaran a buscar, fueran a Egipto a buscar comida, ellos se enfrentaran con que el gobernador de todas esas naciones era su propio hermano. Y cuando él se les revela, mira de la manera en que él perdona. Él no estuvo enojado, él probó sus corazones, pero ya su corazón no estaba en el pasado. Y él está entregándole aquí la manera perfecta de perdonar. Nos está enseñando a nosotros y decir, acérquense, yo soy su hermano a quien ustedes vendieron. O sea, le está recordando lo que hizo, pero no con la manera de recalcárselo o de dañarle ese corazón para que ellos se sientan mal de lo que hicieron. Porque él le dice, ahora por lo tanto, no se entristezcan ni tampoco se enojen con ustedes mismos, ¿verdad? No peleen por lo que hicieron, porque me vendieron, ¿verdad? Porque hasta aquí Elohim me envió delante de ustedes para preservar la vida. O sea, él conoció a través de toda esa situación, de toda esa adversidad, el propósito que el Padre tuvo con él.
Y por eso él supo perdonar de una manera tranquila, sin dolor, y cuidar de sus propios hermanos, los que le habían hecho tanto mal. Esa es la manera de perdonar a las personas que nos han herido, que nos han ofendido. Vamos ahora a entender cómo perdonar de una manera tan y tan entregada para poder purificar nuestros corazones. Para esto haremos una lista de todos los nombres de las personas que en algún momento de nuestra vida nos han hecho sentir herido u ofendido. Seamos sinceros con nosotros mismos, incluyendo a nuestros padres si fuese el caso, a personas que quizás pensemos que ya hemos perdonado, pero también a quienes nuestro corazón aún no ha deseado perdonar. A cada uno de ellos tenemos que escribir una lista de cada uno de esos nombres. Y no me hagan como me hizo una hermanita el otro día que me dijo que ella escribió todas las situaciones que le hicieron sentir herida y cada vez que leía eso se sentía peor. Y yo, no van a escribir las situaciones. Lo único que ustedes no van a perdonar las situaciones, ustedes van a perdonar las personas, ¿verdad? Las personas, ¿por qué? Porque vamos a entender que ellos no tuvieron la culpa, que ellos fueron utilizados por ese enemigo, como si fueran unos títeres, ¿verdad? Unas marionetas para hacernos daño a nosotros. Porque hubo puertas abiertas en sus propias familias, en sus propias vidas, que eso permitió, ¿verdad? Hasta nosotros mismos teníamos puertas abiertas para que el enemigo hiciera fiesta con nosotros y se burlara de esa forma. Vamos a escribir solo los nombres. Claro que cuando obviamente empecemos a perdonar cada una de esas personas, sí vamos a recordar la situación, pero no vamos a dejarla escrita, por favor. Vamos, esa situación se quedó en el pasado. Y dice aquí, en Génesis 50, 19, 21. Y José les dijo, no teman, porque estoy yo en el lugar de Elohim, pero en cuanto a ustedes pensaron mal contra mí, pero Elohim lo quiso hacer para bien, para llevar a cabo como lo es hoy, para salvar a mucha gente viva, y ahora pues no teman. Yo los voy a alimentar a ustedes y a sus pequeños. Y los consoló y le habló amablemente. O sea, mira esto, él no solamente los perdona, sino que también los consuela, dejándoles saber, yo no soy en el poder, yo no tengo el poder de Elohim para estar juzgando, tranquilo. Allá él contigo con lo que hiciste. Yo me encargo de perdonarte, de abrazarte, de entender que tú no fuiste la persona que me quiso hacer eso, sino fue el enemigo a través de ti, ¿verdad? Y ustedes, los que pensaron mal en contra mía, Elohim lo utilizó para salvar a mucha gente. O sea, mira el propósito tan grande que utilizó el Padre con esa adversidad tan horrible que tuvo que enfrentar José. Dice aquí, es necesario entender que todos nosotros somos cuerpos físicos transportando espíritus, ¿verdad? En nuestro interior. Y si no sabemos reconocer el espíritu que habita en nosotros o en las personas que nos rodean, podemos herir a otros o culpar a quienes nos han herido. Y aquí freno para indicarle eso mismo. Nosotros no hemos sabido cuántas veces ese tipo de espíritus que no son del Padre han operado a través nuestra para herir a otros, sobre todo a veces hasta nuestros hijos. Y les decimos cosas como, por ejemplo, les conté el caso de mi papá conmigo. Estoy segura que mi papá no sabía cuánto me estaba hiriendo. Mi papá entendía que él me estaba fortaleciendo, que él estaba creando una hija fuerte, pero no tenía idea que él estaba siendo utilizado por un enemigo, por un espíritu que no era del Padre, para herir a su hija, para que su hija se sintiera minimizada, rechazada, como una hormiguita pequeña. Y eso el Padre lo utilizó para bien, porque mira a la hija empoderada que ha crecido a través de eso. Mira a la mujer que ha ahora conocido al Padre de una manera completamente como ni nadie en mi familia lo ha conocido. Esa muchachita que necesitó enfrentar muchas situaciones y estar así mismo como José, luego hasta en una cárcel injustamente, el Padre utilizó todas esas adversidades para crear una mujer que hoy les está enseñando a ustedes lo que es un proceso para poder conocer al Padre. Cada uno de nosotros, en el momento donde nosotros empezamos a entender la sabiduría de lo que significa perdonar, entendemos que habían propósitos dentro de las situaciones que ocurrieron, que no es necesario seguir con el dolor,
Porque al momento de entender un propósito dentro de esa situación, ya se nos calma el dolor. Porque ya entendemos con más razones, esto sucedió para esta otra cosa. El Padre nos va a estar entregando el propósito de cada una de las situaciones que ocurrieron en nuestras vidas, que nos dolieron, que nos ofendieron, que nos hirieron. Pero si nosotros nos quedamos en ese dolor, en ese rencor, nunca vamos a entender el propósito de ella en nuestras vidas. No vamos a saber perdonar de la manera correcta. Vamos a ver qué más dice aquí. Cuando reconocemos el espíritu que opera en cada uno de nosotros, se nos hará más fácil entender que la persona que nos hirió no estaba consciente de lo que operaba dentro de él o de ella, ¿verdad? Y así será más fácil poder perdonar y orar para que ese espíritu se aleje de esa persona, inclusive de nosotros mismos. Dice, aquí me dice en Eclesiásticos 28:2, perdona a tu hermano, ¿verdad? O a tu prójimo, el cual te hirió, lo que te ha hecho a ti. ¿Verdad? Para que puedan tus pecados también ser perdonados cuando tú ores. Tú no vas a pedir perdón al Padre sin haber perdonado anteriormente a tus hermanos, a tu prójimo. Tiene un orden. Para tú tan siquiera pedir perdón por algo que tú hayas hecho, tienes que haber perdonado de corazón a todo tu prójimo, a todo el que te ofendió, a todo el que te hirió, ¿verdad? Vamos a ver cómo empezar a hacer eso. Ok, ¿quién está ya ready para perdonar? Ya estuvimos ready para escribir todos esos deseos de nuestro corazón. Ahora empezamos este segundo paso dentro de ese primer escalón, que es el de perdonar de corazón. ¿Quién está ya ready? Amén, amén. Amén. Sí, yo no estoy hablando, todo el mundo estuvo ready para escribir los deseos imposibles, eso, pero para perdonar no mucha gente, ¿ah? Vamos a ver. Amén. Quería abrir, no podía abrir. Por eso me demoré. Ok. Amén. Dios también te ruego. Yo por delante, porque tengo mucho. Ay. Vamos a empezar a ver cómo hacer esto. Ok. Vamos a buscar un lugar a solas y en silencio. Y ahora vamos a comenzar a perdonar con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. A cada persona de la lista, ¿verdad? Ya hemos creado esa lista. Vamos a ir sin prisa alguna, con todo el tiempo que deseemos tomar. Vamos a leer el primer nombre de la lista y recordar con detalle la situación que hizo, que nos sintiéramos heridos o ofendidos, ¿verdad? Con esa persona. Ahora sí vamos a estar con calma recordando esa situación. No vamos a necesitar escribir la situación, solo es recordarla en ese momento, porque a través de ese sentimiento es que vamos a empezar a perdonar de corazón. Vamos a decir, José, te perdono de corazón, porque estoy segura que no sabías lo que tú estabas haciendo en ese momento. Deseo que Elohim también te perdone, que lo puedas conocer de la forma en que yo lo estoy conociendo. Deseo que tu vida se transforme y que sea para tu bien y el de toda tu familia. Te deseo bendición sobre tu vida y que puedas bendecir a otras personas como hoy lo estoy haciendo yo. Deseo que el amor del Padre llegue a tu vida como hoy está llegando a la mía. Que no pares de amarlo sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Esa es la manera que nosotros entregamos, ¿verdad? Y lo hablo de Loreana. Es una guía, no tiene que ser exactamente estas palabras, pero lo que quiero que sepas es que es una guía para tú entender cómo perdonar, bendiciendo a esa persona a la misma vez, entendiendo que él no tuvo la culpa, o que ella, ¿verdad? Que sino que fue una persona utilizada por ese espíritu que no viene del Padre para hacerte sentir herido a ti. Y en este momento, como nosotros estamos siendo sabios, ¿verdad? El sabio es el que conoce lo que está sucediendo. Por eso está como elevado espiritualmente por encima de la otra persona. No es para que nos sintamos más, tú sabes, como que yo tengo más conocimiento o soy más elevado que tú. No, es para que podamos reconocer que no hay necesidad de seguir con el dolor y el coraje o el rencor de lo que sucedió, sino que estamos creando una nueva persona en nosotros, porque esta es la base, este es el regresar al suelo de Génesis 3:19. Esta es la manera de buscar cómo llegar a esa máxima humildad. Necesitamos sacar ese pasado,
Por eso es tan importante sacarlo de una forma dejando bendición en esas otras personas. Para nosotros entrar de lleno sin ningún tipo de cargo de conciencia, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de rencor. ¿Ok? Voy a volverlo a leer. Fulano, ¿verdad? Vamos a no poner a José otra vez. Fulano, te perdono de corazón, porque estoy segura, ¿verdad? De que no sabías lo que estabas haciendo en ese momento. Deseo que Elohim también te perdone y que lo puedas conocer de la forma en que hoy yo lo estoy conociendo. Deseo que tu vida se transforme y que sea para tu bien y el de toda tu familia. Te deseo bendición sobre tu vida y que puedas bendecir a otras personas como hoy yo lo estoy haciendo. Deseo que el amor del Padre llegue a tu vida como hoy está llegando a la mía. Que no pares de amarlo sobre todas las cosas y de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y en el nombre de Yeshua HaMashiach sellamos esa oración. Ustedes escriban como ustedes la sientan, ¿verdad? Yo hice una guía aquí. Esto es parte de lo que yo estoy escribiendo del libro. Pero debemos entender lo que incluye esa oración. Incluye ese perdón reconociendo que esa persona no tuvo la culpa, que ellos no sabían lo que estaban haciendo. ¿Cómo perdonó Yeshua? ¿Cómo pidió al Padre que los perdonara a quienes lo crucificaron? A sus propios hermanos judíos. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. En este momento estamos poniendo también a estas personas de la misma forma. Padre, perdónalos, yo los perdono. Padre, perdónalos tú, porque yo sé ya que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Pero empiezas a bendecirlos, buscar de que esa persona también reciba este amor del Padre que hoy tú estás conociendo. No seamos egoístas. Queremos llevar almas al cielo, al reino, ¿verdad? Pues empecemos por esos mismos enemigos que no saben todavía lo que significa este amor del Padre. Empezamos a enviar esa bendición de esa forma. Y aquí que nos dice el Evangelio de Mateo 5, 43 al 45. Y tú oíste que se ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan el bien a los que los odian. Y oren por los que los desprecian y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y envía su lluvia sobre los justos y los injustos. ¿Verdad que sí? A nosotros no nos toca juzgar lo que esa persona hizo. Al Padre le toca, no a nosotros. Nosotros nos toca ¿qué? Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos odian y orar por los que nos desprecian y los que nos persiguen. ¿Para qué? Para poder ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Para comportarnos como un verdadero hijo del Padre, como Yeshua. Esa es la importancia de saber cómo perdonar. Y dice aquí, y yo quiero frenar también para decir algo. Porque a veces pensamos que tenemos que correr a llamar a la persona para decirle, te perdono y esto y lo otro. Yo, Gloriana, va a entregar lo que el Padre le ha revelado a ella y lo que el Padre me ha enseñado, ¿verdad? A cómo hacerlo. El perdón tiene que venir de nuestro corazón definitivamente, sin ni siquiera que la persona sepa que estamos perdonando. ¿Recuerden cómo Joseph perdonó? Joseph ya había perdonado antes de que ellos llegaran. Claro que él tenía que probar su corazón antes de decírselos. ¿Por qué? Porque si él les llegaba a decir, posiblemente, ¿verdad? Mira, yo los perdono lo que ustedes hicieron. ¿Qué iba a pasar? Posiblemente, si no probaba su corazón. Eso no fui yo, ese fuiste tú, no, que si esto, ¿verdad? Que se iba a formar una guerra ahí ahora culpándose entre ellos mismos. Como nosotros literalmente somos unos hijos del Padre, vamos a hacerlo como Yeshua nos enseñó. Primero comenzamos en el corazón nuestro. Literal, porque eso es lo que va a estar transformando a la otra persona. El deseo nuestro de perdonar y bendecir y orar por ellos, ¿verdad? Es lo que va a estar empezando a transformar a esa persona. ¿Y qué va a suceder? Que el Padre nos las va a poner de frente y esa conversación se va a dar. Y posiblemente nosotros ni siquiera tengamos que decirte perdono porque la persona sea la que quiera pedir el perdón, ¿verdad? Y eso sí lo digo yo. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado ya. Yo no he tenido que llamar a personas, a menos que el Padre me entregue a mí una instrucción de llama a fulano. Yo tengo que llamar a fulano y decirle así mismito,
perdón, pero no hemos llegado a la parte de nosotros perdonarnos a nosotros mismos. Estamos todavía en la parte de perdonar a otros, los que nos han herido a nosotros. Y a veces esas personas ni siquiera saben que nos han herido. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo también. El ejemplo de cuando somos pequeños y está el bullying, ¿verdad? Otros niños literalmente burlándose de nosotros. Ellos no saben lo que están haciendo por todo el futuro nuestro. Porque hay personas que siguen y llegan adultos y todavía siguen con los traumas de lo que sucedió, lo que le decían los otros niños. Y ¿saben qué? Yo fui una de ellas, pero a mí no me duró mucho. A mí me duró ciertos años. Me decían jirafa porque yo era una nena que tenía el cuello bien largo y era la más alta entre todos los nenes. Y todo el tiempo me decían jirafa y yo me sentía tan horrible, pero ellos no sabían que yo estaba sintiéndome de esa manera. Hasta que yo llego como a la adolescencia y entro a la escuela de modelaje y todas las modelos envidiaban mi cuello. Y yo, ¿what? O sea que yo era una persona que ahora me tenía que sentir orgullosa de tener ese cuello largo porque yo era la única en toda la escuela de modelaje que podía modelar esos aretes largos así, esas gargantillas, esos collares, porque las demás no podían, no se le veía muy bien, ¿verdad? Tenían esos cuellos más pequeños y no lucían esas joyas así de esa manera. Y yo, ¡wow! Y esta gente estuvo diciéndome todo este tiempo, todos estos años que yo era una jirafa, pero que era el enemigo a través de esos niños, haciéndome creer que yo era fea, que yo era alguien que no me veía bien, ¿verdad? Que ese nombre de jirafa era porque yo era media normalita, ¿verdad? Que era diferente a los demás. Pero cuando yo descubrí, el padre permitió que yo entrara a esa escuela de modelaje para entender cuán elegante era ese cuello largo. Y yo, wow. So, aquí ya a mí no me importaban esos nenes, yo no tenía por qué perdonarlos, porque realmente ya no tenían poder sobre mí. Pero ahora de adulta, cuando yo tuve que hacer esa lista, yo quise ponerlos a ellos. ¿Saben qué? Porque yo no sé cómo están sus vidas. Yo no sé qué ha sucedido con esas vidas de ellos, de muchos de ellos, no todos. Y yo decía, Padre, perdónalos, porque ellos tampoco sabían lo que estaban haciendo cuando niños. Yo no sé si ellos siguieron de esa forma, siendo adultos, burlándose de los demás. So, yo empecé a orar por esas personas. Aunque no me doliera ya la parte de jirafa, fue un momento donde algo me hirió a mí. So, imagínate cuando hay personas que han estado la vida entera con esa herida a causa de niños. So, como nosotros no sabemos, cada uno tiene, ¿verdad?, sus propias cosas que sucedieron en su vida a nivel personal. Nosotros vamos a poner en esa lista esas personas y no vamos a estar llamándolos, por favor, todavía no hagan eso. Si el Padre, y yo les digo, el Padre ha traído a mí personas que no me han pedido perdón, pero la manera en que me hablan, que me tratan, que me buscan, es su forma de pedirme perdón, yo lo noto. Y yo sé que en el momento donde comienza esa relación hay que probar los corazones como hizo Joseph, ¿verdad? En el momento donde estamos viendo que esos corazones están queriendo ser entregados porque ven algo en ti diferente y quieren acercarse porque quieren de eso, quieren conocer al Padre literalmente a través de ti. Empiezas a verlos de una manera diferente y los empiezas a tratar como que con amor, porque ya tú perdonaste. Ahí, en medio de esa relación que comienza a formarse, es que ellos van a decir, ¿sabes qué? Hay algo que siempre he tenido en mi corazón y no me había atrevido a decirte, pero te quiero pedir perdón. ¿Ustedes saben qué? El primer noviecito que yo tuve, como a mis 17 años por ahí, después de 20 años, me llamó un día así de la nada a pedirme perdón. Y a pedirme perdón. O sea, ya él se había casado, tenía hijos, yo me había casado, tenía hijos. Era como que, ¿qué le pasa a este hombre? Y yo decía, ¿qué le pasa a este hombre? Pero él tenía en su pecho algo que estaba el Padre trabajando en él tan fuerte que él necesitó llamar y pedirle perdón a las personas que realmente él le había herido. Yo no estaba buscando que me pida perdón a ese hombre para poderlo perdonar. No, ya yo lo había perdonado hace tiempo. Pero ¿saben qué? El Padre lo puso en un momento dado a llamarme a pedirme perdón. Por eso les digo, en el momento en que nosotros comenzamos a perdonar de esta forma de corazón, el Padre empieza a trabajar en esas otras personas. Y va a llegar el momento en que sí va a ocurrir una conversación que permita que esa persona también saque de ello, ¿verdad? Ese perdón hacia otras personas y el buscar ese perdón de nosotros, ¿verdad? Y nosotros saberle decir, no te preocupes, yo te perdoné hace mucho tiempo, tranquilo. Y esa persona sentir ese alivio, esa paz, ¿verdad? Ese shalom. No corramos a hacerlo de la manera nuestra.
Hagámoslo de la manera en que el Padre quiere que lo hagamos, ¿verdad? Primero de corazón y dejamos que Él trabaje. Dice, vamos a ver aquí qué más dice. Haz lo mismo con cada uno de los nombres de tu lista, con cada uno, ¿verdad? No es en grupo. Vamos a hacer a José y a David y a Brenda y cada uno a traer la situación que ocurrió para realmente decirle, Brenda, te perdono, porque no sabía, yo sé, hoy reconozco que no sabías lo que estabas haciendo y así seguimos, ¿verdad? Con cada uno. Y dice, también harás otra lista con los nombres de las personas que te han ayudado y o bendecido de cualquier forma, y pide protección y bendición para cada uno de ellos mientras le agradeces. O sea, luego de haber hecho esa lista y perdonar a cada uno de esas personas, también vas a hacer otra lista con las personas que te han ayudado, que te han bendecido, que han estado presentes en tu vida por X o Y razón, hasta con una palabra que estemos entregando muchos aquí. Esas personas merecen ser bendecidas por ti también. No tienes que perdonarlas porque ellas no te han hecho nada. Todo lo contrario, bendícelas, porque a veces se nos olvida. Agradecer solamente es dejarle saber al Padre, wow, gracias por esa herramienta que utilizaste a través de Loreana en este momento para dejarme saber esto y lo otro. Pero ¿saben qué? Esa persona necesita bendición en su vida muchas veces. Y yo creo que todo el tiempo, ¿verdad? Así como tú, ella también. Bendice a esas personas que te han bendecido con algún café que te llevaron a tu casa, una tacita de agua que te llevaron o cualquier cosa que tú entiendas que alguien haya hecho por ti, hasta de pequeño, que haya sido guardada en tu corazón como una bendición. Bendice a esa persona. Y dice, y agradece, ¿verdad? Y luego habla contigo mismo. Perdónate por cada cosa que pienses que has hecho mal, cada cosa que hemos considerado que hemos hecho mal, que a causa de eso otros hayan salido heridos, ofendidos, o nosotros mismos hemos salido ya con consecuencias a través de esa mala decisión. Todo eso, por cada frustración que sintamos, por cada situación que entendamos que hemos provocado y que se haya tornado mal, por todo lo que llega a nuestra mente, no paremos y empecemos a perdonarnos. ¿Verdad? Ya sacamos el perdón para los demás y la bendición para todos ellos. Ahora podemos comenzar a perdonarnos a nosotros mismos por cada cosa que llega a nuestra mente, que consideremos que haya sido mal, ¿verdad? Una frustración, o sea, todo eso. Y dice aquí el Evangelio de Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonan a los hombres sus transgresiones, ¿verdad? Las fallas que hayan hecho, nuestro Padre, ¿verdad? Celestial también nos perdonará a nosotros. Pero si no perdonan a los hombres sus transgresiones, tampoco su Padre perdonará nuestras transgresiones. O sea, por eso primero debemos perdonar a los demás antes de perdonarnos a nosotros mismos, para entonces poder pedirle perdón al Padre. Y dice, cuando sientas que ese peso ha salido de tu corazón y un sentimiento de gratitud comienza a brotar de ti, ¿verdad? Llora con todo tu sentimiento, porque es que vas a sentir ese peso saliendo, vas a sentir ese agradecimiento sin parar, que no vas a poder de llorar, a poder parar, ¿verdad? De llorar. Y dice, yo le pongo así mismito, mientras estás llorando con ese sentimiento, agradece con alegría, con gozo, que ya Elohim comenzó a borrar tu pasado. Porque en ese mismo momento que tú estás soltando ese peso, que en ese mismo momento que ya tú estás empezando a sentir ese gozo por dentro de agradecimiento, ya tú estás consciente de que Él comenzó a borrar, ¿verdad? Que ya comenzó a sanar esas heridas de tu corazón, que ya el dolor no va a estar. Dice que te ha escogido, agradece que te ha escogido de forma especial para un propósito más grande de lo que imaginas. Pídele perdón a Elohim. Ahora es que le pedimos el perdón a Él, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos rastros en nuestro interior que nos hagan sentir culpables. Ya no tenemos rastros en nuestro interior que nos hagan sentir con corajes, rencores o con dolor hacia otras personas. Ahora ya podemos pedirle perdón a Él. Y dice, pídele perdón a Elohim mientras le agradeces, pues no tenías conocimiento de todo lo que estaba mal en ti hasta hoy.
Agradécele su llamado y déjale saber que estás dispuesto a conocerlo de la manera en que Él realmente es. Y vamos a ver qué dice aquí Job 42:10. Y Elohim le regresó a Job de su cautividad, ¿verdad? Desde su cautiverio, cuando él oró por sus amigos. Y entonces Elohim le entregó a Job 2 veces más de lo que él tenía antes. O sea, hasta que Job no oró por aquellos amigos que no eran amigos nada, estaban buscando cómo hacerlo sentir culpable, haciéndole creer que ellos eran sabios porque les repetían cosas que estaban escritas en la Torá, sin entender que lo que estaba ocurriendo en Job era un proceso que el Padre permitió. No era que era culpa de Job de haber transgredido la Torá, ¿verdad? Y como el padre estaba tan molesto de que esas personas estaban tratando de hacerlo sentir culpable a él de lo que le pasaba, el padre mismo dijo, no. Ustedes yo no quiero ni verlos ni en pintura. Ustedes, si Job no intercede orando por ustedes, yo ni los voy a perdonar. Y entonces el padre dice eso, pero es para que Job también tuviera esa humildad de perdonar a esos enemigos, porque realmente lo fueron, unos amigos hipócritas, para entonces él poder obtener esa salvación nuevamente y 2 veces más de lo que se le había quitado, ¿verdad? Esas personas fueron salvadas a causa de Job, pero Job se le entrega el doble de lo que tenía a causa de esa humildad, de haber perdonado de corazón a quienes lo querían pisotear. Y dice, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten? Porque la medida que tú te sientes ahora, si te sientes completamente ya ready para comenzar a entregarte al Padre, a conocerlo adentro de esa arca ya, porque este fue el proceso de separarnos del mundo para entrar a esa arca de protección, para empezar a prepararnos. Ahora entonces abraza y besa a quien tengas al más cercano y le dices que lo amas. Porque ahora es que comienza el proceso, no le voy a llamar el nombre del proceso, eso será para otro día, pero el proceso, ¿verdad? Para poder entregarnos directamente a regresar a ese suelo, a comenzar, para recibir todo lo que el Padre tiene para nosotros, para esa preparación, para esa comunicación y sobre todo esa exaltación, empieza de esta forma. Cuando hemos podido atravesar esta fase que hoy hablamos, ya estamos dentro de esa arca, ya comenzamos ahí a entender la Torah, qué le agrada y qué no le agrada. Esa es la parte importante, antes de entrar a leer Torah, antes de entrar a conocer qué le agrada y qué no le agrada, antes de entrar a obedecer tan siquiera. Esta fase es necesaria. ¿Cómo se sienten? Porque el Padre hoy nos puso a recibir herramientas antes de seguir conociendo sus leyes. Con estas herramientas que no se encuentran en las iglesias. Esto se encuentra directamente en nuestros corazones y el Padre a cada uno nos va a ir revelando un proceso, ¿verdad? De manera en que todos entendamos cómo enfrentarlo de una manera valiente, pero conscientes de lo que está sucediendo, conscientes de lo que viene detrás de lo que vamos a atravesar, para que nos mantenga motivados también, ¿verdad? Porque de nada nos vale nosotros estar todo el tiempo, como dice mucha gente, aquí en la lucha, el Padre que me tiene en las luchas. Y ¿por qué como que el Padre te tiene en las luchas? Porque no entienden que sigues lucha tras lucha, porque no sabes para qué son esas luchas, no sabes para qué es ese proceso, no sabes lo que hay detrás de ese proceso. Y yo creo que esa es la parte más importante, entender cómo es ese proceso, qué incluye ese proceso, cómo atravesarlo de una manera valiente, ¿verdad? Para tampoco sentirnos atormentados dentro de ese proceso, porque nunca vamos a salir de él. Si nosotros no sabemos qué hay de recompensa, ¿verdad? Luego de atravesar el proceso, si nosotros no sabemos ni siquiera cómo enfrentarlo, obviamente no hay forma de salir del proceso. Vamos a estar todo el tiempo en la ruedita como el ratoncito, corriendo la ruedita y nunca vamos a salir del proceso. Y a veces también nosotros no entendemos que esas cuentas que ellos no pagan al momento las pagan sus hijos y no tienen la culpa sus hijos.
Nosotros no queremos tampoco dejar cuentas que nuestros hijos también tengan que pagar, ¿verdad? A causa de nuestras propias acciones. El perdón es como que la llave para regresar al suelo, ¿verdad? A regresar a ese momento de haber dejado a esa persona de aquel pasado atrás por completo y a la misma vez comenzar a renacer como Noa dentro de esa arca que se fue todo el mundo en ese diluvio y llegó Noa con sus hijos a crear un mundo nuevo. Eso es realmente regresar al suelo, ¿verdad? Dejar a aquella persona que se ahoga en ese diluvio y solamente recordar ese pasado para traer testimonio de nuestras vidas, no para traer dolor ni coraje, ¿verdad? Y mucho menos, ¿verdad? Condenar a otros y juzgar a otros. Aquí me dice otra de las chicas: deseo restauración de mi hogar y conversión de toda mi familia a la Torá viviente. Amén. Y aquí me dicen otro de los deseos: visitar a Israel, caminar por sus calles y hacer su voluntad en ese lugar. Amén. Ese es uno de los míos también, ¿verdad? Nada de lo que ocurrió hasta el día de ayer no nos interesa. Todo lo que en nuestras cabezas piense de que no hay a causa de tal cosa o todo lo que hemos entendido. Recuerden qué decía al principio de la clase, que era regresar al suelo, borrar. Voy a volverlo a leer porque necesito entregar esto de una manera clara para que se entienda lo que significa. El perdonar fue la última parte de este proceso, pero había algo al principio que decía exactamente: hasta que regreses al suelo. Es la frase de Génesis 3:19 que nos indica que hay una forma de revertir la maldición, ¿verdad? De romper con el castigo de la muerte. Regresar al suelo simboliza regresar a la base, al fundamento, a nuestra creación, a nuestro primer encuentro con papá, a nuestra niñez, a nuestra inocencia, a nuestra máxima humildad. Es ahí donde reconocemos que no somos nada sin Él, ¿verdad? Que Elohim es nuestro creador, nuestro propio espíritu, y deseamos obedecer todo lo que Él nos indique, porque lo amamos y confiamos en Él. Es allí donde dejamos nuestro pasado atrás y comenzamos una nueva vida junto a Él, como antes de que Adán desobedeciera. Ok, vamos a ver qué significaba dejar nuestro pasado atrás. Vamos a ver. Dejar el pasado atrás significa que no solo dejarás tus heridas, sino que también dejarás lo aprendido, ¿verdad? Doctrinas, creencias, opiniones, todo. Él desea que entres como ¿cómo nacen los bebés? Desnuditos, ¿verdad? Sin nada de conocimiento, sin nada de creencias, sin nada de opiniones, sin pensar en que hizo esto, en que las deudas las tienen por esta cosa, sin nada de eso es lo que tenemos que pensar ahora mismo. Vamos a ir en cero. La parte más difícil es que somos adultos, porque si es un niño que tú le estás entregando esta información, lo hace bien fácil. Pero nosotros como adultos se nos hace difícil por toda la basura que nos han hecho creer, así mismito. Y esa misma basura, esa misma agüita sucia del vaso, hay que derramarla completa para lavar ese vasito y comenzar a llenarlo de agua nueva, purificada, agua rica. Y aquí dice que Él desea que entremos desnudos a esa arca de la protección, que regresemos a cuando Él nos creó antes de que Adán desobedeciera, a ser nuevamente unos niños inocentes, humildes y entregados a nuestro primer amor con papá. Por eso es tan necesario olvidarnos de lo que ocurrió y que si porque no, que si quiero la casita, porque es que yo no tengo el dinero para comprarla, a mí no me interesa. A Loriana no le interesa saber por qué no has tenido la casita ahora mismo. A mí me interesa saber qué es lo que tú quieres. ¿Quieres esa casita? Ah, pues perfecto, escríbela. Sin importarte a ti por qué no la has tenido hasta el momento. Loriana tiene muchos deseos, incluyendo también casa. Y a mí no me interesa saber, ni a ninguno de ustedes, ni al padre tampoco le interesa saber por qué no tengo lo que hoy, por qué yo no tengo hoy lo que estoy deseando. Al padre necesita saber por qué yo estoy deseando eso. ¿Cuál es mi deseo y por qué lo quiero? Porque eso es lo que va a crear la manifestación. Vamos a comenzar a manifestarlo de la manera en cuando comenzamos a escribirlo, comenzamos a visualizarlo. Y comenzamos a sacar de nosotros todo ese pasado y ese perdón, ¿para qué? Para purificar ese corazón, para cuando empecemos el proceso de conocerlo a Él, todos esos frutos de esos espíritus, esas semillas comiencen a ser sembradas en ese corazón que está puro. Esta es la primera fase del proceso. ¿Para qué? Estamos creando esa tierra fértil.
estamos con este proceso de separación creando esa tierra fértil. No traigamos nada de ese pasado en ese corazón, porque no va a poder sembrarse esas semillitas en una tierra fértil. El perdón que nosotros otorgamos no significa que se están reconciliando. Es muy cierto. Aquí no estamos hablando de la reconciliación. La reconciliación va a llegar luego, porque ambas personas deben estar sanas al momento de reconciliarse, ¿verdad? Pues nosotros en este momento estamos buscando cómo sanarnos y buscando bendecir a esa persona y orando para que esa persona sane. Y en el momento en que el Padre trabaje con esa persona y comienza a sanarla, es que va a entrar esa reconciliación con nosotros. El Padre sabe que ese es uno de nuestros deseos, esa reconciliación con esa persona. No solamente hay personas que nosotros deseamos perdonar y no nos interesa reconciliarnos porque nunca fuimos amigos ni nada. La persona que me mandó presa a mí no me interesa ser su amiga. Claro, le deseo bendición para su vida, deseo que así mismito conozca al Padre, que no haya nada en su vida que permita que sus hijos mismos enfrenten situaciones graves a causa de sus actos. Pero yo no tengo por qué pensar en que me voy a coger de la mano con ella por ahí para ser mi amiga, porque nunca lo fuimos. Esa reconciliación que me están escribiendo, entiendo que es para familias, para personas que realmente se han herido, que han sido personas que se aman. Y eso sí, deberíamos poner en nuestra lista esa reconciliación con esas personas. Porque en el momento ya nosotros empezamos a perdonar, como José hizo con sus hermanos, el Padre los trae a nuestras vidas para que haya esa reconciliación. ¿Verdad? La persona que atropelló a tu hijo y lo mató estando borracho, tú no conoces a esa persona, pero te hirió, te ofendió, te mató un hijo, tú vas a necesitar perdonar a esa persona. Pero como tú no lo conoces, no necesitas pensar en reconciliarte, de ser amigo y llevarte al café. Digo, si en tu corazón está quererlo hacer, amén. Pero tú con solamente desear bendición para esa persona y que esa persona se restablezca con el Padre, que no se sienta culpable por lo que hizo. Hay muchas cosas que necesitamos orar para que ese tipo de personas pueda entender que a causa de un acto de alcoholismo, por ejemplo, o de que estuvo borracho, una negligencia, o sea, sacaron una vida de este mundo. Y eso es algo que marcó la vida de muchos en esa familia. Una violación, viene esta persona a violar a tu hija y tú estás queriendo perdonar y no sabes cómo, porque es que es como que casi imposible entender. Pero cuando ya entiendes que no fue esa persona, sino que fue ese enemigo a través de esa persona que hizo ese acto, ya el coraje tuyo va a ser contra ese enemigo y no contra esa persona. Y vas a tenerle pena y vas a buscar que el Padre lo perdone, porque eso fue un acto completamente cruel y que necesitas que el Padre lo perdone y que el Padre así mismito pueda esa persona entender cómo conocer al Padre, para que primero pueda entender lo que actuó, lo que estuvo mal en él y poder ser perdonado por el Padre, pero que así mismito pueda abrirse a la bendición de poder conocer al Padre y bendecir a otros, que se vea esa transformación. Quiero entregar algo que el Padre me está trayendo, de que algo que fue real. Estuve en un grupo de oración no hace mucho, donde una señora estaba trayendo de que necesitaba oración porque el papá del niño, de ella, se quería quedar con la custodia del niño y el papá estaba abusando sexualmente del niño. Y la señora quería que en esa corte, ¿verdad?, que parece que el papá tenía poder sobre ellos, que no se, ¿verdad?, estaba orando, buscando oración para que no surgiera, para que el niño se quedara con ella. Y todo el mundo estaba en la oración atacando a ese hombre. ¿Qué, Señor? Lo revertimos y bla, bla, bla. Y todo el mundo reprendiendo a ese hombre, al papá del nene, y que el nene se quedara con la mamá. Y yo lo único que sentía en mi corazón es que, ¿qué es esto? ¿Qué es esta oración? Lo único que hay que hacer aquí es orar, primero para que ese niño no cargue con ese trauma, que empiece el Padre a sanar a ese niño y que empiece a restaurar a ese hombre. Primero porque Él es el padre del niño. Y va a ser peor separar al padre del niño por esa razón y que el niño quede traumado con lo que el papá le hizo y traumado porque no tiene un papá. No es más fácil orar para restaurar a ese hombre, para que conozca al Padre, para que se arrepienta y pague por lo que hizo, porque va a tener que pagar. Pero que al menos pueda ese niño tener un padre que lo ame,
que pueda servir de testimonio para otros de cómo el Padre opera en nosotros. La oración es muy diferente cuando la vemos de ese otro punto, cuando la vemos de la manera espiritual. ¿Qué estaba operando en ese hombre? Estaban atacando al hombre sin entender qué había ahí. Y ahí ya nosotros tenemos que entender que se nos acabó ya la manera de seguir operando a través de cómo las iglesias nos hicieron creer. Nosotros no somos seres humanos. Nosotros somos cuerpos transportando espíritus. Y cuando empecemos a entender el mundo espiritual que opera en cada uno de nosotros, vamos a saber vernos como el Padre nos ve. Vamos a saber amar como Yeshua amó, como nos enseñó a que teníamos que amar. Y de esa es la manera en que uno ora de corazón. No viendo la maldad que está ocurriendo, entendiendo, ¿verdad? Que hay un enemigo operando a través de esas personas para causar ese mal. Deberíamos sentirnos orgullosos y especial de que estamos comenzando a entender que el Padre creó espíritus y luego le dio forma con un cuerpo. Nosotros no somos un cuerpo que carga un espíritu. Nosotros somos un espíritu que está transportado por medio de un cuerpo de carne. El cuerpo de carne es lo que se va a estar deteriorando en caso de que nosotros estemos en desobediencia con esa Torá. Porque hay escritos ya que yo he estado dando en otras clases, sobre todo en esa del espíritu de sabiduría, que nos indica que si nosotros llevamos esos 7 espíritus del Padre, esa transformación por dentro, esa plenitud del Padre es lo que nos va a permitir ser eternos. Y nuestro rostro, nuestro físico, comienza a ser resplandecido como un ángel, como le pasó a Moshe cuando recibió esa Torá completa, ya ese entendimiento entero para poderla entregar a otros. Él recibió la plenitud del Padre dentro de ella, esos frutos completos, esos espíritus del Padre, esa menorá. Pero el que no lleve eso, su cuerpo se va a ir deteriorando al nivel de que se va a estar viendo como un demonio, literal, oscuro. Y eso está escrito en Enoch. En la clase del espíritu de sabiduría, yo les estoy hablando esos versos de la Biblia y de otros libros, ¿verdad?, fuera de la Biblia que están escritos. Eso sí, hay evidencia escrita que el Padre nos entrega de que el cuerpo físico se transforma de acuerdo al espíritu que tú llevas dentro. Y por eso también las enfermedades están, porque son reflejo de lo que está sucediendo adentro. Por eso también las condiciones de salud que están de generación en generación, porque hay espíritus literalmente operando en generaciones que no se van. No, que es una diabetes, que en mi familia todo el mundo tiene diabetes, y yo en mi familia todo el mundo parece corazón, parece diabetes, parece qué sé yo qué, han tenido cáncer, no sé qué, y yo no. Y yo no voy a tener nada de eso porque yo descubrí la fuente de la juventud que tanto todo el mundo busca, ¿verdad? Y está dentro de esa Torá. Está dentro de conocer al Padre de una manera real. Y mientras más conozcamos al Padre, mientras más el Padre habita en nosotros, más jóvenes nos vamos a ver. Esa es la fuente de la juventud. Ahora sí les digo con claritud, porque yo voy ya para 50 años ya mismo. Y ahora que yo me veo físicamente, miro las fotos de cuando yo estaba de 25, 30 años, yo creo que yo me veía más vieja antes. Porque yo no conocía al Padre de esta forma. Hay momentos donde el Padre necesita que nosotros atravesemos procesos que requieren, por ejemplo, algo de salud. Pero entendamos que a veces ni siquiera es para nosotros ese proceso. A veces también es para demostrarle a los incrédulos de la ciencia el poder de la sanación del Padre a través de lo que está sucediendo. Y eso el Padre lo permite para que nosotros seamos instrumentos por medio de un proceso como el que estamos atravesando. Estoy hablando de, ¿verdad?, lo que no está poniendo, no estoy hablando de algo en específico. Pero si hay alguien que, por ejemplo, está atravesando una situación de salud que se ve imposible de sanar, lo más común, ¿verdad?, que vemos es el mismo cáncer, que son cosas que los médicos están tan acostumbrados a pensar o asumir que tienen la solución o que tienen la manera de decir, no, ya esto está, tú sabes, desahuciado, ya esto no tiene solución. Hay momentos donde el Padre necesita que nosotros seamos esos instrumentos que le permitan a ellos entender la grandeza del Padre, la omnipotencia del Padre. ¿Ok? El hecho de que, como por ejemplo Job, el hecho de que Job tuviera aquella lepra y todas las condiciones de salud que le surgieron, no quiso decir que era que él estuvo en desobediencia o en la shonjara, que es el bochinche, ¿verdad?, hablando de otros, que causan ese tipo de enfermedades, sino que el Padre estaba permitiendo que eso ocurriese para demostrarle a otros y sobre todo a nosotros que los procesos son necesarios para llegar ¿a qué?
a ser probados y a ser confiables ante el Padre para merecer tan siquiera ese espíritu de sabiduría que el Padre nos otorga. Las bendiciones que me han enviado las recibo todas y se las envío a ustedes al triple. Y como siempre, deseando que esta clase haya sido de muchísima bendición y que sepan aplicar cada uno de todas estas herramientas siempre en mi disposición, ¿verdad? Para ayudarlos en lo que necesiten. Me escriben, comenten, denle like, compartan. Vamos a fructificarnos y a multiplicarnos. Shalom y bendiciones para toditos los valientes de papá.